Buenas, buenas. 8 de abril, 9:40 de la noche. Quiero empezar diciendo que la información es poder. ¿En qué sentido poder? Es el poder o la capacidad de poder entender las cosas que están sucediendo, es el poder de decidir, es el poder de tener la oportunidad de aprender, de entender, y mientras más criterios tengamos a raíz de alguna situación, más posibilidades tenemos de construir una opinión em, responsable, robusta, fuerte. Por ese motivo, hoy quiero compartirles algunos extractos. Primero, Trivisión. En nuestro programa, hoy en Trivisión, tuvieron a Douglas Camaño, que es empresario y consultor político. Inicialmente, él va a contar un poco sobre el tema de ese pago que hizo Cristian Bulgarelli a Choreco o Federico Cruz para temas de la casa. Él va a hablar de que eso ya había salido en noticias hace como un año. Luego vamos a escuchar al abogado del presidente, José Miguel Villalobos, explicando cuál es la situación del caso que en ese momento está en la sala tercera, presentado por el fiscal, con la esperanza de que lo manden a la Corte Plena y que ahí se pueda decidir si es un caso lo suficientemente completo como para mandarlo a la Asamblea Legislativa y que sean los políticos quienes decidan si se le levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Luego de escuchar a don José Miguel Villalobos, vamos a ver una entrevista que le hizo José Luis Rodríguez, el Puma, le dicen de Trivisión, a Ewald Acuña, ex juez y abogado penal. Y las cosas que dice son sumamente interesantes. Lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar. Finalmente le voy a leer una publicación que hizo Douglas Camaño, ¿ok? Quien va a hablar al inicio un poquito. Voy a leer una publicación que hizo Douglas Camaño y les voy a compartir los enlaces de cada una de cada uno de estos programas o de estas publicaciones para que ustedes lo puedan revisar si gustan con mayor detalle. Agradecer a quienes están viendo o han visto o verán la entrevista o la conversación más bien que esta tarde sostuve con Ignacio Zurdia, sumamente interesante abordar esos tres temas que fueron la acusación del fiscal hacia el presidente Rodrigo Chávez, la encuesta del CIEP y cómo se construyó y algunos cuestionamientos por ahí, y finalmente lo que significó el fracaso de la Convención de Liberación, porque hay que decirlo así, y eso no es falta de objetividad. Si en la anterior hubo 431.000 y en esta 140.000, eso fue un fracaso. O sea, no se puede definir de otra manera. Pero bueno, vamos a ir entonces con el primer material y creo que ya en esta ocasión no van a salir anuncios porque logré poner YouTube Premium. Entonces, a petición de muchas personas y yo también quería ya encontrar la forma de hacerlo, ya lo hice y ahora sí, vamos a escuchar con detenimiento a Douglas Camaño primero, refiriéndose a cuando salió por primera vez la noticia del pago de Cristian Bulgarelli a Federico Cruz Choreco. Así en la Constitución. Así es, Nada eso lo dice la más. Constitución, correcto. Así de simple. Usted no me venga a mí con esa. Ay, disculpen, no lo había retrocedido. Está en el 1107, 1107, 1107. Error humano. Ahora sí. Ya provocó que el programa dure 5 minutos. No, es interesante lo que ustedes mencionan sobre el tema de la cortina de humo. Lo que pasa es que parece que aquí algunos sectores de la prensa sí tienen bien definidos esos relicarios donde guardan las noticias para los momentos exactos. Eso es. Y les voy a decir, a las 2 de la tarde del 8 de agosto del 2024, Celso Gamboa saca un comunicado de que su cliente, Federico Cruz Arabanya, no está siendo allanado, sino que está siendo echado por falta de pago de su casa. Recuerdo Entonces eso, sí, dicen, recuerdo eso, sí. ok, entonces, tres medios dicen, bueno, no es allanamiento, bueno, pero ahí es igual, es amigo del presidente, vámonos y le sacamos la noticia por limpio.
porque no pagó. Y se fueron donde la señora, y pueden ustedes ir a buscar a la señora. Yo dije, señora, disculpe, ¿cuánto le quedó viendo Choreco? Dice, no, a mí el señor Bulgarelli solo me pagó una vez y no me volvió a pagar más. Dice, disculpe. Sí, él fue el que me depositó a mí la plata. Desde el 8 de agosto del 2024, varios medios sabían que la casa había sido cancelada o se había hecho ese pago y los alquileres por parte de Bulgarelli. ¿Y por qué lo sacaron hasta este lunes pasado? Vean qué curioso ese dato. De repente por ahí lo vimos y nos olvidamos, porque tener una memoria tan específica de cosas que pasaron el 8 de agosto del año pasado, pues sería bastante prodigioso para algunas personas, me imagino, pero el dato ya se sabía que Cristian Bulgarelli había hecho un pago por algún tipo de concepto de arrendamiento, pago por adelantado, enganche, lo que sea, de la propiedad donde vivía Federico Cruz y que no lo estaban allanando ese día, sino que lo estaban pues desalojando, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué ahora se saca como algo novedoso? Algo novedoso enmarcado en la posibilidad de ser un delito. Curioso. Seguimos. Interesante. Guardaron la noticia en un relicario porque Liberación es especialista en eso. Es que hay una desgracia por corrupción, por narcotráfico, o involucra Liberación, o el desastre que vamos a hablar hoy, del domingo pasado, sacan de sus relicarios las noticias necesarias para generar eso. A mí Pero lo que, esto, don Douglas, perdón que lo interrumpa, a mí lo que más me golpea es que se filtren cosas de la fiscalía a los medios de prensa. O sea, eso a mí sí me golpea, me preocupa y me dice en manos de quién estamos. Vea, se filtró los audios de doña señora, ¿cómo se llama? Doña Patricia Navarro. Se filtró ayer el video del restaurante, ese video se filtró porque eso solo lo tiene la fiscalía y el restaurante. El restaurante dice, yo solo se lo doy a la fiscalía. Se filtró, ¿cuál fue lo que se filtró la semana antepasada? Recuérdeme. Estaba el informe de lo del TCE también. El informe del Tribunal Supremo de Elecciones. También se firmó lo que presentaron en Canal 7, se filtró. Ayer lo hablábamos, esto no es nuevo, Memo. Se filtra toda la indagatoria del OIJ en el allanamiento de recolección de datos. La filtración de documentos a la prensa, eso es parte de la dinámica del ejercicio de la prensa. O sea, yo eso no lo satanizo. Lo que satanizo es el doble discurso de una autoridad judicial que, dependiendo del caso y dependiendo del cliente, dice, no, Dios guarde, de eso no se puede hablar, de eso no se puede proporcionar información. No, de ese expediente, Dios guarde, eso no puede jamás. Declaraciones del fiscal. Podemos filtrarlo, pero no puedo decirlo. Aquí hay que de repente comentar un poco. Sí es cierto, siempre las autoridades, no solamente del Poder Judicial, sino de diferentes órganos o entidades del Estado en general, entes públicos, han filtrado información a la prensa. Eso no es algo nuevo. Lo que es nuevo o lo que se está evidenciando es lo que don Ewald Acuña va a comentar más adelante después de escuchar a don José Miguel Villalobos. Y es justamente que son ciertas filtraciones de cierto tipo a ciertos medios. Ese es el punto, ¿ok? Porque una cosa es que se le filtre a toda la prensa, soltarlo nada más, ponerlo en algún lugar en internet donde toda la prensa tenga acceso a eso, y otra cosa es únicamente a determinados medios de comunicación, como al parecer ha sucedido. Y el caso que por ahí a don Guillermo Vázquez, perdón, se le había ido u olvidado, era el tema justamente relacionado al expediente de Mauricio Batalla. Y está también lo del Tribunal Supremo de Elecciones que mencionó Jerry después del secuestro. Y está también lo de estos videos. Entonces, son como varias cosas que lo que hacen es única y principalmente, hacer que la gente comience a pensar qué es lo que está pasando realmente. Más allá del doble, sí. Eso es lo que yo cuestiono. Pero más allá, don Jerry, tal vez para hacer un poquito polémica, pero más allá de lo que usted dice, donde sí da asco
es ver que te sacan un comunicado de prensa diciendo que no vas a dar declaraciones y por obra y gracia del Espíritu Santo te topas al fiscal y tenés las cámaras y los micrófonos y todo listo, y el fiscal acompañado por la jefe de prensa del Poder Judicial. Eso es lo que da asco, eso es lo que tiene a todo mundo obstinado. Pues vea qué casualidad, se filtró el informe del viaje de Figueres a República Dominicana desde el Tribunal Supremo de Elecciones hasta el Ministerio Público y no se filtró. No salió de declarado como secreto. ¿Ah? Y declarado, todas las investigaciones sumarias son secretas. Eso es una payasada, estar hablando, diciendo que es secreto, es aquí, que allá. Son fondos públicos, caballeros. Lo único que se puede declarar secreto aquí en Costa Rica son cosas que afecten la seguridad nacional. Entonces aquí agarramos un poco de contexto sobre la situación propiamente de las filtraciones. Primero, del conocimiento de ciertas cosas que ya se sabían, como el tema del pago de Cristian Bulgarelli por la casa de Federico Cruz, que sucedió y que desembocó pues, posteriormente en un desalojo en el 8 de agosto del 2024. Eso ya se sabía, porque ahora se está plasmando o enmarcando dentro de una acusación de concusión hacia el presidente y el ministro Jorge Rodríguez. Ahora sí vamos a escuchar a don José Miguel Villalobos, el abogado del presidente, quien va a hacer ya pues una actualización de cómo está la situación en este momento. Recordemos, básicamente, lo que se está diciendo es que hay Cristian Bulgarelli se está ofreciendo o lo buscaron, ¿ok? Como testigo de la corona, es decir, una persona que tiene información privilegiada, supuestamente, o pruebas privilegiadas, o que puede decir dónde están las pruebas privilegiadas para poder contribuir con un caso y de esa manera tener un trato beneficioso o preferencial en las causas que puede estar enfrentando en este momento. Entonces, vamos a ver qué dice don José Miguel Villalobos. Gracias por defender mi derecho a la imagen. Así es, ahí está. Muy bien. Perdón, la otra prueba que sostiene el señor fiscal ante los magistrados de la Corte Plena es lo que se denomina un testigo de la corona. Es que el mismo Ariel Robles y Chico Nicolás recomendaron a él en esta comisión de buscar al fiscal y ofrecerle como testigo de la corona. Sí, pero es muy interesante, de verdad, y todos recordamos, sobre todo a Ariel, cuando le dijo, váyase a la fiscalía y ofrézcase como testigo de la corona. Así lo dijo. Así es. Pero lo interesante es qué clase de testigo de la corona iba a ser, que en esa misma audiencia estaba diciendo Cristian Bulgarelli que el presidente no le había dicho que incluyera a Choreco. Entonces no sé qué clase de testigo de la corona iba a ser, pero efectivamente así fue. Entonces don Cristian fue donde el fiscal general, o el fiscal general buscó a don Cristian, eso sí no lo sabemos, y le dijo que le iba a perdonar de unas pretensiones penales que tenía Federico Cruz por estar acusado de estar preparando esos contratos como cajón desastre, es decir, a la medida, más bien no como cajón, sino como un traje a la medida para que él, Bulgarelli, ganara los contratos. Entonces está acusado también, pues está investigado. Entonces el fiscal le dice, mire, yo le retiro esas posibles denuncias si usted declara contra el presidente y dice que fue el presidente el que le dio la orden, y ahorita veremos de qué, cuando él, bajo juramento, dijo que el presidente no le había pedido nada, y ahora viene a decir, según el fiscal, con una prueba de testigo de la corona. Entonces, el testigo de la corona es aquel, llamemos en la jerga de mi pueblo Atenas, el sapo. Cuando habla de que hay otra prueba, don José Miguel Villalobos anteriormente estaba mencionando el tema del audio que se había filtrado o que se grabó incorrecta e ilegalmente por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro, pero en ese audio no se dice nada relacionado al caso. No se dice, el presidente no le dice, tiene que darle 32,000 dólares a Federico Cruz o cosas por el estilo. Lo que aduce o alude más bien el delito de concusión.
En ese audio no se dice absolutamente nada sobre eso. Si hubiera sido así, desde que se escucharon esos audios hace un año, ya se hubiera formulado esa acusación. ¿Dónde está el cambio? El cambio al día de hoy está justamente en el cambio de la declaración o el testimonio de Cristian Bulgarelli en coordinación o en el contrato, así se dice, eso lo dijo el fiscal, en el contrato que se firma entre la Fiscalía y Cristian Bulgarelli para que él provea de información relevante, indispensable para poder seguir con el caso. Pero básicamente esa información o eso relevante que va a dar es un testimonio. Lo que hasta el momento se sabe es que lo que va a aportar es un testimonio, no una prueba, hasta el momento, con lo que se sabe. Sapo de la clase. El sapo que va e inventa con tal de quedar bien con la maestra. Ahora, En este caso... Pregunta ahí, si esto fuera a juicio en su época, aquí en 15 años, el sistema actual, si los jueces tomarían en cuenta esas declaraciones previos, comparándolo con las declaraciones nuevos después de ser ofrecido consideración a su condición actual ante el Poder Judicial, o cómo desarrollaría esto en un juicio. El artículo 22 del Código Procesal Penal establece que el testigo de la corona es alguien que declara para facilitar la obtención de pruebas que permitan inculpar a alguien, pero no es una prueba por sí solo. Es decir, que don Cristian pudiera decir, mire, yo me ofrezco como testigo de la corona y les digo a ustedes dónde hay una prueba real, que si no fuera porque él lo declarara no la obtendrían. Ahí uno puede decir, bueno, no importa, sirvió para obtener una prueba, pero don Cristian no está sirviendo para obtener ninguna prueba, sino que él quiere ser la prueba. Y entonces ahí el testigo de la corona pierde toda importancia y valor, porque evidentemente cuando un testigo de la corona negocia con el fiscal, pues es capaz de decir cualquier cosa, sin necesidad de tener un elemento probatorio adicional. Recordemos aquel caso, dice Alcatel, y el famoso testigo de la corona, ustedes recuerdan quién era, ¿verdad? Claro, como no, José Antonio Lobo. Don José Antonio Lobo Solera. Y así quedó el testigo de la corona. Ahora todos dicen es el Lobo de la fiscalía. Es decir, José Antonio Lobo era el testigo de la corona, dice Alcatel, porque dijo que don Miguel Ángel le había dado un dinero y no tenía ninguna prueba para eso. Bueno, ahora es lo mismo. Entonces, don Cristian Bulgarelli puede decir que quien le dio la orden, según él, fue el Papa Francisco, o fue David Patey, o fue José Miguel Villalobos, o fue nuestro querido amigo, entre comillas, don René Picado, o don Ignacio Santos, o don Pedro Pérez, o Chico Nicolás. Es decir, si se trata de decir cualquier cosa que al fiscal le pueda convenir, puede decir cualquier cosa. Por eso no tiene ningún valor. Entonces aquí tenemos los elementos claros de un disparate jurídico, donde de pronto don Cristian Bulgarelli se quiere convertir en un actor de una escena donde quiere robarse el show y convertirse en una persona importante atacando al presidente de la República y pretendiendo acusarlo con semejante debilidad de parte de un fiscal que simplemente perdió el control intelectual y emocional y está dirigido a enervar todos sus odios contra el presidente de la República. Eso es la situación que tenemos, una pieza acusatoria que no tiene ningún valor en sí, porque como digo reiteradamente, cuando un fiscal necesita un testigo de la corona es porque no tiene ninguna prueba. Pero eso significa, perdón Jerry, eso significa que puedan levantar a eso iba, David, precisamente, porque ahora levantar el expediente pasa a la Corte Plena. Levantar la inmunidad, correcto. Pasa el expediente a la Corte Plena. Pero esa es la ventaja, Jerry, perdón. Alguien me reclamó ayer por no dejarlos hablar. No, adelante. Voy a tratar de hacer. Lo interesante que menciona aquí don José Miguel Villalobos es que obviamente como es un abogado con mucha experiencia y obviamente especialista también en la parte penal, si la fiscalía en este caso no tiene ninguna otra prueba,
lo que va a buscar o lo que le va a servir es un testigo de la corona, ¿verdad? Alguien totalmente involucrado que se atreva o que tenga la disposición de proveer información. Pero, vea qué interesante, no es lo mismo proveer información, documentos, pantallazos, WhatsApp, correos electrónicos, servilletas escritas o lo que sea, a decir, yo soy la prueba y digo qué fue lo que pasó. Porque finalmente es un testimonio. Y un testimonio no puede ser prueba de nada. Ese es el punto. Entonces, es interesante ver que si efectivamente la fiscalía no tiene nada más, lo que va a recurrir es justamente a esta figura. Cuán sólido puede ser lo que diga o lo que tenga Cristian Bulgarelli para efectos del caso. Y hoy estamos hablando de todo esto a raíz de que se hace público justamente el tema de la demanda. Seguimos. Un poquito más sutil en la idea que estaba hablando ahorita. Son 22 magistrados que tienen que convencer 12 de ellos para solicitar a la Asamblea para considerar levantar la inmunidad. Sí, pero también entonces, la Corte puede llegar y determinar que la pieza acusatoria no tiene sustento y hasta ahí llega. Así es. Entonces, don José Miguel, ¿qué pasa en este India? Oímos lo que usted dijo en el programa de Randall Rivera, en el programa Matices, en Canal 6. A ver, en este momento el fiscal considera que hay suficiente motivo para acusar. Correcto. Y presentó la acusación el día de ayer. Curiosamente, este es uno de esos casos donde el fiscal acusa sin conocer la versión del acusado. O sea, a alguien le puede parecer esto una charlatanería, y efectivamente lo es. ¿Cómo puede un fiscal cerrar una investigación y acusar a un ser humano sin haberle dado la oportunidad de que expresara su criterio sobre la acusación o sobre la investigación? Es decir, la Corte Plena recibió ayer solamente la versión del fiscal general. Y el fiscal corre para las cámaras de los medios. Nosotros no nos invitaron, no sabíamos, pero muchos sí. Imagínense la situación en la que se está, que si solo se escucha la versión de Lobo, Caperucita sería la culpable. O sea... Vean qué interesante. Es el mejor ejemplo que yo he podido escuchar y casi le pongo eso de título a este video. Si solamente se escucha la versión del lobo, Caperucita es la culpable. Obvio, porque no se tiene ninguna otra visión de la realidad o de lo que sucedió. Entonces, obviamente uno no es abogado penal, ¿verdad? La mayoría de los que vemos de repente estas noticias no lo somos. Y, y nos ilustra bastante entender que efectivamente para hacer una acusación se tiene que haber dado también el derecho del descargo de la defensa a la parte involucrada o imputada, digamos, antes de llegar a un proceso justamente de acusación. Pero, según lo que indica el abogado José Miguel Villalobos, la fiscalía únicamente con lo que tiene los audios y adicionalmente que los audios no dicen nada por sí solos, ¿ok? Y alguien diría, sí, lo de los cariñitos, pero recordemos que después de escuchar el tema de los cariñitos o los detallitos o cosas por el estilo, la palabra que se haya utilizado en aquel momento, en la misma Asamblea Legislativa se habló de que eso correspondía a una remodelación del despacho del presidente y a la remodelación de las barracas donde está la seguridad del presidente. A eso se refería, por lo menos en lo que se declaró. Entonces, volviendo al tema de la acusación, cómo se va a girar una acusación ante la Sala Tercera, esperando que llegue a la Corte Plena, si no tiene justamente el factor de defensa necesario para ese efecto? Es bastante curioso y así como lo explica don José Miguel Villalobos, pues efectivamente la Caperucita puede ser la culpable de todo si solamente se escucha la versión del lobo. Casualmente el Estado de Derecho lo que determina es que antes de que un fiscal acuse,
tiene que poner en conocimiento formal de la persona investigada los hechos que está acusando, la prueba que tiene y darle la oportunidad de referirse a ella. Lo que pasa es que cuando se trata de una persona investigada que tiene lo que se llama en la jerga popular inmunidad, o lo que se llama jurídicamente un fuero o una protección, la investigación no se puede realizar si primero no remueven el fuero, porque es el fuero el que impide que se investigue, no solo que se juzgue, que se investigue, y eso es lo que dice el artículo 151 de la Constitución Política. El presidente y los vicepresidentes no pueden ser sometidos a una persecución penal o investigación, en palabras de analogía, si no es previa remoción del fuero. Y aquí se hizo toda la investigación, se acusó sin haber removido el fuero y sin haber dado oportunidad de defensa. Entonces lo que está llegando a la Corte Plena es únicamente la versión del fiscal. Ustedes imaginan a los 22 magistrados decidiendo si existe la posibilidad de juzgarlo y por lo tanto le piden a la Asamblea que levante la inmunidad cuando solamente han escuchado la versión del fiscal. Increíble. Es decir, ni siquiera se ha dado la oportunidad para que la defensa de don Rodrigo le explique todos los disparates que tiene esa pieza acusatoria. Pero bueno, lo que sigue es que la Corte Plena va a decidir si nos va a dar audiencias, si no nos va a dar audiencias, si va a escuchar al fiscal, porque si no, tendrían que resolver solo con base en un documento elaborado por una parte, o sea, el debido proceso al cesto de la basura, ¿verdad? Y entonces los 22 magistrados van a tomar una decisión que puede ser, como decía Jerry, mire, esta pieza acusatoria no cumple los elementos básicos del tipo penal de concusión, la prueba no da para esto y por lo tanto se la rechazamos. O vamos a hacerle la más aguada al señor fiscal y vamos a mandar el asunto a la Asamblea para que la Asamblea discuta si levanta la inmunidad o no. Entonces viene la segunda etapa, finaliza con la decisión de la Corte Plena de si le pide a la Asamblea que remueva el fuero. Llega el asunto a la Asamblea y ya ahí está regulado en el reglamento legislativo, se integra una comisión legislativa para seguir con la comisionitis que le encanta a doña Dinora, a don Chico. Antes de seguir con eso, entonces hay que tener claro, hay dos caminos, hay dos etapas para el tema del levantamiento de la inmunidad o del fuero, ¿verdad? Que es el término correcto. Primero está la etapa en el Poder Judicial. Y en este momento se ha presentado la acusación ante la Sala Tercera. La Sala Tercera lo tiene que ver y pasarlo a la Corte Plena, donde están los 22 magistrados, supuestamente, personas con amplia trayectoria y criterio que deben darse cuenta si el caso viene completo y aplica para hacer algo tan delicado como levantarle la inmunidad o el fuero al presidente, ¿ok? Y pasárselo a la Asamblea. Pero ahí está, en esa etapa del Poder Judicial. Pero según lo que indica el abogado José Miguel Villalobos, en lugar de primero levantar el fuero para investigar, lo que hicieron fue primero investigar y acusar y después van a pedir la autorización para levantar el fuero. Hay como algo que no empata ahí. Y ojalá, como dijo el abogado José Miguel Villalobos en Repretel, en la entrevista que le hicieron antes de esta, pudieran valorar la opción de pedir una audiencia ante la Corte Plena, el presidente y José Miguel Villalobos, que lo están valorando, no lo han descartado, tampoco confirmado, pero está esa opción. Ahora, si al final de cuentas la Corte Plena decide mandarlo a la Asamblea Legislativa, ya eso se convierte total y completamente en un juicio político que estaría en manos únicamente de los diputados. ¿Ok? Y aquí es donde voy a retroceder un poquito para volver a escuchar qué va a pasar a partir del momento en el que eso eventualmente, el caso, llegue a la Asamblea Legislativa. Con Nicolás en la Asamblea y ya ahí está regulado en el reglamento legislativo, se integra una comisión legislativa para seguir con la comisionitis que le encanta a doña Dinora, a don Chico Nicolás, a doña Montserrat y especialmente a don Ariel Robles, que es fanático de las comisiones. Entonces integran una comisión que ahí sí le da audiencia
a el investigado, a la persona que tiene el fuero, por si quiere llegar, ahí se defiende. Imagínense un juicio legislativo, imagínense los diputados decidiendo si van a remover el fuero o no, escuchando argumentos jurídicos. No, eso es el papel de los magistrados. Son 22 personas de máximo nivel para leer, entender la ley. Esa es la plataforma para hacerlo. No sé cuál es la prisa que tiene el caso del fiscal, pero... Imagínense que ya hoy está oyendo a varios diputados diciendo que ellos ya van a votar, que ellos están ya para votar, levantar el fuero. Es decir, no ha ni llegado el expediente de la Corte de la Asamblea, ya ellos adelantaron criterio, está para recusarlos a todos, ya adelantaron criterio. Claro. Eso es lo que hablaba esta tarde con Ignacio Zurdia. Qué acto tan torpe, tan acelerado, tan aventurado, tan temerario incluso. Vean, es algo tan básico que uno, que no es abogado, uno lo entiende y lo dimensiona en la gravedad que lo reviste. Aquella acusación que ha hecho el fiscal, que según el abogado José Miguel Villalobos, no tiene el factor necesario de defensa y que ya inició como investigación y que ya se planteó como acusación y que está a la espera de que los magistrados digan si eso pasa o no pasa, y si a pesar de esos vicios, digamos, pasa y llega a la asamblea, recién en ese momento todos los diputados conocerían el caso, recién en ese momento. En este momento, si los diputados están diciendo, los de oposición principalmente, los jefes de fracción, creo que de todos los partidos, hasta del bloque de independientes, dijeron que votarían a favor de que se levante la inmunidad, sin conocer el caso, sin conocer el expediente, sin escuchar a la parte, a la defensa o a la otra parte. ¿Bajo qué criterio? Yo pensé que iban a ser un poco más cautos y decir, vamos a estudiar el caso. No, de una vez, como le dije a Ignacio Zurdia, es como que a mí me dijeran, te vamos a mandar arroz con pollo, está delicioso. Ni me lo he comido, ni lo he probado. ¿Cómo puedo adelantar criterio con base en eso? ¿Qué hay detrás de eso? Y a mí me gustaría que los diputados digan cómo están de acuerdo en levantar la inmunidad o el fuero al presidente sin ni siquiera conocer el expediente. ¿Cuáles son las consideraciones y los criterios? Ah, es que el que nada debe, nada teme, entonces que se defienda. Y si la acusación no tiene bases, si no tiene fundamento, si al escuchar los criterios de la defensa queda claramente evidenciado de que no hubo ningún tipo de delito o algo por el estilo, aún así, a pesar de eso, levantarían el fuero o le quitarían la inmunidad. Aún así, ¿cuál es el grado de entendimiento sobre responsabilidad que tienen los diputados? Y algo más, ¿están conscientes del tremendo y terrible costo político que eso le daría? Desde este momento que los diputados, en este instante, hoy 8 de abril, los diputados, sin conocer el expediente, dicen que están dispuestos a votar a favor, aparte de ser algo, con todo el respeto pero la sinceridad del mundo, algo torpe. ¿Saben cuál es la imagen que están despertando ante diferentes audiencias, ante diferentes públicos? A ver, todos ellos tienen intereses electorales, sus partidos tienen intereses electorales para el 2026. ¿Y qué votos quieren captar? Quieren captar los votos, obviamente, de las personas que simpatizan con el oficialismo. Lo más cuerdo, creo yo, sería decir, vamos a estudiar el caso. No, digamos, dejamos por aparte todo el tema relacionado con la presunción de inocencia y con la responsabilidad que implica analizar uno de estos casos. Digamos que sea únicamente por interés electoral, interés político. Nada más por eso. A pesar de eso, ellos no están midiendo las repercusiones
a nivel de costo político que tienen las declaraciones que dan el día de hoy. Repito, sin conocer el expediente, sin conocer la acusación y sin esperar que llegue el caso a la asamblea, sin esperar que se haga la comisión, que escuche a la otra parte y que adicionalmente genere un informe para recién ser votado, ya en este momento hay una postura temeraria e incluso irresponsable y repito, torpe de adelantar un criterio. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el abogado penalista José Miguel Villalobos. Yo quisiera saber cuál es la excusa o el razonamiento para que los jefes de fracción hayan emitido ese criterio con tanta premura y con tanta aceleración. Seguimos. Imagínense, ¿por qué no se quedaron callados? Porque no pueden. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Entonces, vamos a ver que primero, paso a paso, qué va a decidir la Corte Plena cuando le llegue. Ya se recibió ayer en la Secretaría de la Corte la acusación que presentó el fiscal Díaz. El procedimiento es el siguiente: una vez que se recibe, se le informa a la Corte Plena, que creo que sesionan el día jueves, que ha llegado un documento del fiscal de tales características. El primer paso es trasladarlo a la Sala Tercera para que la Sala Tercera rinda un informe, y con ese informe se convoca una audiencia de Corte Plena para que decida qué procedimiento va a seguir, si escuchar al fiscal, escuchar a la defensa o no escuchar a nadie o solo escuchar a uno, y luego toma la decisión. En eso nos podemos llevar 2 o 3 meses. Y luego en la Asamblea Legislativa van a tener que tomar la decisión en algún momento. En ese ínterin, la defensa del señor presidente, y especialmente él, con la asesoría técnica mía, tomaremos la decisión de si vale la pena prestarnos a este hermoso y detallado show y estar siendo juzgado por la Sala Tercera, donde ya hay por lo menos una magistrada que claramente es declarada enemiga del presidente, la magistrada Solano. Sí. Entonces, obviamente, pues el abogado José Miguel Villalobos indica que ellos estarían valorando qué acciones seguir de acuerdo a cómo el caso vaya avanzando. Vean lo complejo que es, pero al mismo tiempo hay como cierta simpleza para entender el curso de la acusación. ¿Ok? Hay como cierta claridad en ese curso que estaría siguiendo la acusación, cosa que es bastante delicado. Incluso en Repretel, el abogado José Miguel Villalobos indicó que no han descartado la posibilidad incluso que el mismo presidente renuncie a la inmunidad, pero eso depende únicamente de cómo vean ellos el panorama, ¿ok? Y todo esto se va a ir definiendo de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación. Ahora, si al presidente le levantan el fuero, si no me equivoco, lo suspenden por 6 meses de su cargo. Creo que julio sería el plazo, el mes indicado, el mes clave. Porque si eso sucede en el mes de julio, eventualmente, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 6 meses, exactamente 6 meses antes de las elecciones. Habría que ver qué pasa. Ahora vamos a escuchar a don Ewald Acuña. Yo quiero que por favor, o le solicito, más bien, pues no es que yo quiera, es que le solicito que pongan mucha atención en lo que va a indicar don Ewald Acuña, porque es sumamente interesante y profundamente delicado lo que él va a decir. Igual, de esta situación, usted viéndolo desde su óptica, ¿verdad? Como toda una persona entendida, un juez, un abogado penalista, ¿cómo ve usted esta situación, esto que se ha dado en este inicio de semana? A ver, desde hace años, sobre todo en Europa y en Sudamérica, se utiliza un concepto que se creó en Estados Unidos, que es el lawfare, que es la guerra judicial. Lawfare, guerra judicial. Recuerdan que la diputada Paola Nájera ha hecho varias intervenciones en el plenario sobre ese tema.
varias intervenciones. Ahora lo menciona el ex juez y abogado penalista Ewal Acuña. El que se filtrara el video a los medios de comunicación al mismo tiempo que se da a conocer la acusación contra el presidente evidencia un afán de perjudicar al presidente y su imagen. Perdón que antes de que siga, ciertos medios de comunicación, no igual. Si usted lo ve, no fueron todos. Por ejemplo, a televisión nunca llegó ese video. Quería hacer esa aclaración. Sí, no sé si eso también es importante. Claro, es que la filtración ocurre a quienes van a reproducir y de alguna manera dirigir esa información. Y eso crea entonces en la población un juicio mediático. Y los juicios mediáticos tienen el problema de que son altamente emocionales, normalmente con mucha falta de información, y entonces se mezcla el video del presidente con la acusación y la persona hace un juicio de valor sobre la mezcla de esa información, que puede afectar, y creo que va a afectar, la credibilidad y la popularidad del presidente de la República. Y obviamente, ¿qué es el juicio social? No es un juicio legal. No porque la gente piense que el presidente es culpable de algo, lo va a hacer legalmente, pero impacta en algo que se llama popularidad, prestigio, apreciación de parte de la población hacia el presidente. Habrán personas que no van a cambiar esa forma de pensar, pero habrán personas que van a relacionar la filtración de ese video que se da al mismo tiempo que la filtración del video que captó la esposa de Cristian Bulgarelli, que se da al mismo tiempo que el anuncio o el comunicado de la acusación que la fiscalía está haciendo en la que incluye al presidente por el presunto delito de concusión. Entonces, es como todo el cóctel completo. Por un lado, va por la vía legal y por otro lado, va por la vía social. El impacto a nivel social, el juicio social. Y la gente comete un error muy grande a veces. El hecho de que una persona sea acusada de algo no significa de que sea culpable. Únicamente un juez, un juzgado, por medio de una sentencia, va a definir si una persona es culpable de aquello que se le está acusando. Porque si fuera al revés y no hubiera presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad, la sola acusación ya nos condena y nos tiene en una posición súper delicada y comprometedora. En una sociedad de derecho, lo importante es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando yo hago público esa acusación y le meto adicionalmente estos ingredientes que son los videos filtrados, inmediatamente hay una repercusión directa en la popularidad del presidente. Cosa que, me imagino, a algunas personas le debe molestar o estorbar. Luego, la acusación es una acusación que tiene que formular el Ministerio Público cuando ha concluido una investigación y determina que existe causa probable para acusar. Es decir, que tiene elementos probatorios suficientes para considerar que existe el delito de concusión. La concusión es la sanción al funcionario público que tiene la obligación de ser probo. Y el ser probo implica que no puede pedirle a ninguna persona, valiéndose de su condición de funcionario público, que prometa o que dé a otra persona o al mismo funcionario público una ventaja económica o de cualquier tipo. Esa violación al deber de probidad es lo que se está acusando. Ahora, llama la atención en el sentido de que es un caso complejo que se está utilizando la figura del testigo de la corona. La ley establece que toda persona que cometa un delito debe ser acusada por el Ministerio Público. En tratándose de este caso, el Ministerio Público decide que una persona eventualmente autora de un delito no la va a acusar a cambio de que contribuya eficazmente a la determinación, primero, de la existencia del delito y luego de los responsables del delito.
En este panorama, además, hay que tener claro que habrá que ver cuál es la posición de la Corte sobre el tiempo que va a tardar en resolver, tramitar o no, ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad. Y esto lo digo porque hay dos precedentes contradictorios. Uno, el de don Celso Gamboa, cuando era magistrado, que la Corte tardó más o menos 38 días en tramitar el levantamiento de la inmunidad. Y otro, en el caso del expresidente Alvarado, que fue acusado por el caso UPAD, que no se llegó ni siquiera a conocer del informe que tiene que rendirse sobre la acusación, se venció su nombramiento y el procedimiento se convirtió en ordinario. Habrá que ver y estar atentos a cuál es el trámite que le va a dar la Corte, si lo pone dentro de la agenda de la Corte Plena, y que habrá que ver cómo está. Entiendo que normalmente está saturada, o si de alguna manera la presidencia de la Corte dispone a adelantar el conocimiento del informe para que se resuelva lo que corresponda. Don Igual, de acuerdo a lo que usted me dice, en este caso el Ministerio Público debió haber acusado al señor Bulgarelli, ¿verdad?, del delito que supuestamente le había cometido, y, ok, lo está usando como testigo de la corona, entonces no lo va a acusar. Usted dice que se debe acusar o se debe formular una acusación contra cualquier persona que cometa un delito, es así, ¿verdad? Esa es la regla, pero el mismo Código Procesal Penal establece la posibilidad para delincuencia organizada, delitos complejos o delitos de tramitación compleja, de utilizar la figura del testigo de la corona. O sea, no es nada ilegal, está absolutamente permitido por la ley. Testigo de la corona es como que lo salgo de aquí, pero ayúdenme aquí. Efectivamente. Así en costarricense. Sí, sí. ¿Y está bien eso? Es una estrategia de persecución para delincuencia organizada y delincuencia complicada de investigar, que surge en Europa y en Estados Unidos para perseguir los grupos mafiosos. ¿Y en este caso amerita utilizar un testigo de la corona en este caso específicamente? Pareciera que en criterio del Ministerio Público sí. Yo no puedo dar una opinión porque no conozco el expediente, pero evidentemente el Ministerio Público estima que sí, y que la contribución de este testigo de la corona es eficaz, es importante para una eventual sanción. Aquí podemos empatar justamente la opinión de don Ewald Acuña con lo que indica el abogado José Miguel Villalobos, que evidentemente debe tener conocimiento. José Miguel Villalobos, como abogado del presidente, debe tener conocimiento del expediente. Don Ewald es muy claro en que él no tiene conocimiento del expediente, pero sí indica de que el Ministerio Público considera que es muy importante lo que pueda aportar Cristian Bulgarelli en este caso. El tema es qué puede aportar Cristian Bulgarelli además de su testimonio. Porque el día de ayer, doña Pilar Cisneros indicó a La Nación en un video que ella habló con Federico Cruz Choreco y que él aseguró de que había sido un préstamo que Cristian Bulgarelli le había dado a él y que él tenía pruebas y documentos sobre eso. Habría que ver, pues, que se muestren en el debido momento, ¿verdad? Que van a llamar la atención a usted de todo esto, bueno, porque obviamente no conoce el expediente, no puede decir, no puede dar más detalles al respecto, ni decir si hay pruebas fuertes o no que tiene el señor Bulgarelli o no para decir, ¿verdad? En este caso, o que ha ofrecido al Ministerio Público. Lo que van a llamar la atención es la concordancia de un video y una acusación en un mismo día. Sí, que aparezca en un mismo día. Es un caso de lawfare, de manipulación de los medios de comunicación y del sistema judicial para perjudicar a una persona. Oiga muy bien, la manipulación de los medios de comunicación y del sistema judicial para perjudicar a una persona, lo dijo Ewald Acuña, enmarcado en el concepto de lawfare o guerra judicial, que lo define, qué es lo que está sucediendo en este momento. Procesos judiciales a la par de la instrumentalización de determinados medios de comunicación para que coordinadamente se hagan públicas denuncias y materiales filtrados específicos para determinado sector de la prensa. Lo dijo Ewald Acuña. Y desde el punto de vista suyo, ¿es correcto? No, éticamente
es reprochable, legalmente es prohibido, es una evidencia que recolectó el Ministerio Público y la divulgación de toda la información que recolecta el Ministerio Público es un delito de divulgación de secretos. ¿Esto se puede traer abajo de la investigación? No. No se la puede. Perdón, no soy abogado, pero esto tiene que ver, ese es el famoso artículo 295, que usted no puede decir cosas que están en investigación. Efectivamente. Interesante que en algunas cosas del artículo 295 sí se usa, en otras cosas no se usa, ¿no? No. Pareciera no se respeta. Siempre se usa. Lo que ocurre con las filtraciones, que son históricamente permanentes, es que esas filtraciones tienden a manipular la opinión pública para beneficiar o perjudicar a alguna persona. Las filtraciones tienden a manipular a la opinión pública para beneficiar o perjudicar a algunas personas. Vean la potencia. Don Ewald habla muy tranquilo, pero lo que dice es bastante fuerte y bastante delicado. Y en este caso hay algo también interesante, que el mismo restaurante dice a la única persona que le dimos, o a la única entidad que le dimos el video donde se ve el señor presidente, donde llega a la mesa de este señor, se lo dimos solo al Ministerio Público. Sí. Entonces deja más en evidencia lo que usted está diciendo. No, queda clarísimo que la filtración se origina en el Ministerio Público. De eso no. En este caso, el presidente de la República podría contradenunciar o presentar una denuncia por esta acción, ¿o no? No cabe. Podría presentarla, pero no veo al presidente de la República poniéndose en esas minucias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el país? Esta batalla campal, guerra, no sé cómo decirlo, que se está dando, este tipo de situaciones, porque creo que eso usted ha venido dando hace meses, ¿verdad? A ver. ¿Qué es lo que está pasando, igual desde su punto de vista legal? Estamos como sociedad en un entorno de una precampaña política, ya casi campaña política, que todos los analistas políticos señalan va a ser ruda, va a ser grosera, va a ser fea. Sucia. Sin duda. Y por otra parte, desde mi óptica, van a procurar, no sé si lo van a lograr, pero van a procurar instrumentalizar los mecanismos de denuncias penales para afectar y perjudicar a candidatos o postulantes o políticos de alto perfil. Que tengan que ver con el presidente de la República o cualquiera, de cualquier partido. Con cualquiera. Con cualquiera. En el caso específico del presidente de la República, ¿es una batalla entre el presidente, Poder Judicial, presidente? No. Aquí lo que está mal, a ver, la Fiscalía tiene la obligación, si encuentra que hay un delito, de acusar a quien sea. Lo que está mal es la filtración simultánea del video con el informe de acusación. Eso sí tiende a manipular. ¿Y esto para usted puede afectar o va a afectar la imagen del señor presidente? Sin duda. Muchas gracias. Con gusto. Sumamente interesante lo que habla Don Ewald. Y Don Ewald también había comentado por 3 razones de Colombia hace algún tiempo que en época electoral se agudiza la afluencia o la cantidad de denuncias falsas hacia algunos políticos con el afán de dañar su imagen para efectos justamente del proceso electoral. Pero ya esto, como lo indica Don Ewald, no lo estoy diciendo yo, lo indica Don Ewald, la simultaneidad, la coordinación entre filtraciones de ciertos materiales, expedientes, videos, etcétera, y la publicación justamente de las acusaciones de manera pública, eso está enmarcado para Don Ewald, repito, se está enmarcando dentro de ese concepto de lawfare, es decir, guerra judicial. Y eso está mal y eso es bastante delicado, indica Don Ewald. Y voy a terminar, hoy ha sido días de materiales muy largos, disculpen. Pero voy a terminar leyendo este comentario que publicó Don Douglas Camaño y ustedes dirán qué opinan. Ok, lo publicó el día de hoy, 8 de abril, hace 13 horas aproximadamente, y dice: la legalidad no exonera del costo político, dice. En un Estado de Derecho, los diputados tienen la facultad constitucional de levantar la inmunidad del presidente de la República y de sus ministros cuando sí lo exige un procedimiento judicial. Está clarísimo eso.
Sin embargo, el ejercicio de esta atribución no los exime de las consecuencias políticas que dicha decisión puede acarrear, especialmente cuando se trata de un presidente con altos niveles de respaldo popular y en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia la clase política tradicional. Exactamente lo que veníamos comentando hace un momento, o que yo les estaba comentando hace un momento. Lo delicado de la situación no radica únicamente en el acto jurídico de levantar la inmunidad, sino en las condiciones bajo las cuales se construyó el expediente que lo motiva. Es decir, no es tanto el acto de levantar la inmunidad, sino cómo llega, cómo se construye y cómo llega esa acusación para efectos de someterlo a la votación para levantar la inmunidad. Ay, momento, ya. Cuando los procedimientos están plagados de irregularidades como filtraciones selectivas de expedientes en trámite, divulgación anticipada de videos bajo investigación o concesión de entrevistas preferenciales a medios de comunicación con intereses definidos, el proceso pierde legitimidad ante la opinión pública. Es decir, puede ser un proceso legal, pero ante la gente, ante la opinión pública, no genera la confianza que debería generar ese proceso como tal. Una acción jurídicamente válida puede tornarse, políticamente costosa si el pueblo percibe que se ha instrumentalizado el sistema judicial con fines partidarios o electorales. En ese escenario, la Asamblea Legislativa no actúa simplemente como garante de la legalidad, sino como actor de una pugna de poder que puede ser vista como revanchismo o estrategia política. Quienes voten a favor de levantar la inmunidad, y con letras mayúsculas lo pone, no solo deben responder ante la ley, sino ante la ciudadanía. ¿Por qué lo estarían haciendo? En otras palabras, ¿por qué lo estarían haciendo? ¿Por qué estarían votando a favor de levantar la inmunidad? Más aún cuando adelantan criterios sin conocer el expediente. Esto sí lo digo yo. El costo político de proceder con un expediente viciado, cuestionado desde múltiples sectores y cargado de polémica recae enteramente sobre quienes con su voto le dan legitimidad. La legalidad es indispensable, pero no basta por sí sola cuando la credibilidad del proceso ha sido socavada. Es decir, la legalidad, ¿verdad? Es indispensable. Tiene que haber un marco legal, pero no basta por sí sola cuando la credibilidad del proceso, o sea, cómo se elaboró el proceso, cómo se construyó el proceso y cuánta confianza le generó a la gente, a la población, que son los más importantes, cuánta confianza le generó ese proceso. Entonces, si el proceso no generó confianza, aunque el acto sea legal, carece justamente de eso, de confianza. Ok, dice, y si alguien duda del poder del reclamo ciudadano, basta con ver la última convención del Partido Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque la última convención del Partido Liberación Nacional es una muestra de la política tradicional. Y si la participación en el 2021 fue de 431.000 personas y el de este domingo que pasó hace un par de días es de 130.000, 140.000 personas, evidentemente no es ni la tercera parte de lo que reunió en el 2021. Si eso lo trasladamos a diputados, tendrían el día de hoy como 5 diputados de repente. Lo que antes era una maquinaria electoral se convirtió en un acto vacío, sin respaldo popular, sin convocatoria, sin alma. Las urnas hablaron y lo que dijeron fue claro, el pueblo estaba pasando la factura. Si los diputados deciden levantar la inmunidad en estas condiciones, deben estar dispuestos a asumir no solo la responsabilidad jurídica, sino también la carga política de haber validado un proceso cuya legitimidad podría ser seriamente cuestionada por la ciudadanía. ¿Ok? Más aún, y repito, puede sonar muy necio, pero es que es sorprendente que sin conocer el caso y el expediente, ya los diputados estén dispuestos a levantarle la inmunidad al presidente. Da la impresión que si hubieran acusado al presidente de haberse robado unos confites en la pulpería, estarían dispuestos a levantarle la inmunidad, porque no conocen el caso. Así de sencillo.
Y concluye diciendo, las consecuencias no se miden en discursos legislativos, se miden en votos, las consecuencias. Y el pueblo cuando decide no pregunta dos veces, vota solamente una vez. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que se ha expuesto? ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta situación, sobre los criterios de Douglas Camaño, que es empresario y consultor político, de José Miguel Villalobos, abogado del presidente de la República y abogado penalista, y de don Ewald Acuña, ex juez y abogado penalista también? Alimentarnos de esos criterios nos ayuda a tener una opinión. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias.